No se cortó el video anterior, seguimos acá. Para aplicar entonces estábamos diciendo ese primer término acotado tengo que tener algo al cuadrado sobre lo mismo al cuadrado más otra cosa al cuadrado. Entonces, acá en el denominador ya tengo el i al cuadrado, así que eso estaría bien. Este término para hacer algo al cuadrado es x menos 2 a la 4. Para hacer algo al cuadrado, esto entonces lo tengo que escribir como x menos 2 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, acá en el denominador lo que tengo al cuadrado es un x menos 2 al cuadrado. Entonces, para que acá me aparezca el acotado ese primero, tengo que tener un x menos 2 a la 4, para que sea el mismo término que tengo en el denominador al cuadrado, sobre el x menos 2 a la 4 más y al cuadrado. O sea, de acá tenemos que, si yo al acotado x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado le hago la sustitución de el x por x menos 2 al cuadrado, entonces me quedaría x menos 2 al cuadrado, porque está el cuadrado acá, o sea, a la 4, sobre x menos 2 al cuadrado de nuevo, a la 4 más y cuadrado. Entonces, esta expresión es un acotado que sale de modificar este. O sea, este límite entonces me quedaría el límite con xy tendiendo al 2, 0 de x menos 2 a la 4 por x menos 2, que acá me queda el x a la 5, que es lo que tengo originalmente, sobre x menos 2 a la 4 más y al cuadrado. Esta expresión de acá es el acotado que acabamos de ver, que es el modificado del primer acotado que planteamos. Y esta expresión de acá, este término de acá, tiende a 0. Entonces, 0 por acotado, de nuevo por la proposición, me da 0. ¿Sí? Bueno, y el último que vamos a ver es este de acá. ¿Qué pasa acá? Podría capaz de alguna forma hacerse alguna factorización, como las que planteamos en el tercer ejercicio de la factorización, de cuando dimos factorización en clase, pero terminamos viendo que no llega a no servir de mucho esa factorización, ¿tá? Entonces, vemos que no sirve factorización, pasamos a criterio 0 por acotado. Para aplicar criterio 0 por acotado, en realidad nosotros tenemos que tener multiplicación de términos, porque la idea es tener justamente un 0 por acotado. Y nosotros acá en el numerador tenemos una suma de términos. Entonces, así como está planteado, nosotros no podemos calcular el límite con el criterio 0 por acotado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en estos casos? En estos casos lo que vamos a hacer es dividir la expresión usando esa propiedad de fracciones que nos dice que a más menos b sobre c es a sobre c más menos b sobre c. ¿Sí? O sea, vamos a separar cada uno de los términos del numerador con el denominador entero como está. Entonces, esta expresión se escribe como el límite con xy tendiendo al 0, 0 de 3x2 sobre x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado más 3 y 2 sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Si nos fijamos, este término de acá ya es el acotado que tenemos, que tenemos allí al principio. Entonces, este término es un acotado, pero está multiplicado por 3, no está multiplicado por algo que tienda a 0. Este término de acá del medio, sí, tenemos el acotado, este término de acá que tiende a 0, así que este término de acá sí podemos decir que tiende a 0. ¿Tá? Tenemos acá el acotado. Esto de acá que tiende a 0, así que esto ya sabemos que tiende a 0. Y acá está pasando algo del estilo del término del principio, que es un acotado, pero que está multiplicado por 3 y no por algo que tiende a 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a ver en la clase que viene, cuando veamos lo de límites restringidos, que cuando yo tengo una expresión que sé que es acotada, ese término en el punto donde se da la indeterminación, o sea, en este caso 0, 0, que es en el punto donde esto me queda indeterminado, el límite no existe. Vamos a probar que el límite no existe. Entonces, ¿qué estaría pasando? Acá me está quedando el límite de este término que no existe, más 0, más el límite de este término que no existe. Entonces, si cuando yo separo en los términos, aparece algún término al que no le existe el límite, como en el caso de estos dos términos, entonces
no puedo decir que el límite no existe. Lo que tenemos que hacer en ese caso es volver a la expresión original y ver cómo reescribir de alguna otra forma para seguir haciendo el cálculo. ¿Tá? Cuando yo separo todos los términos y a todos los términos les existe el límite, entonces el límite existe y vale la suma de esos resultados. Por ejemplo, si esto tendiera a 1, esto tiende a 0 y esto tiende a 2, el resultado me da 1 más 0 más 2, 3. Ahora, si alguno de los términos cuando yo separé me aparece como que no le existe el límite, entonces no puedo decir que el límite no existe. ¿Tá? Ahí tengo que volver a la expresión original y ver cómo seguir trabajando esa función de nuevo. Entonces, en estos casos particularmente lo que vamos a hacer es agrupar solamente los términos esos que me generan el problema. O sea, los que voy a agrupar, este término que yo ya sé que tiende a 0 lo voy a dejar quietito. Lo que voy a agrupar es este y este otro. Esos dos que son los que me están generando el problema porque no sé qué es lo que está pasando con ellos. O sea, sé que el límite en particular de ellos no existe. ¿tá? Porque estamos trabajando en 0, 0, que es el punto donde se da la indeterminación. Pero no sé qué pasa con el término global de toda la función. Entonces, lo que vamos a hacer es agrupar esos términos a los que no les existe el límite. Esto me va a quedar entonces igual a el límite con xy tendiendo al 0, 0 de 3x cuadrado más 3y cuadrado. Tiene el mismo denominador, así que los puedo juntar sin problema. Y bueno, me quedaría solamente por formalidad, vamos a volver a copiar el otro término, pero yo ya sé que eso me tiende a 0. Entonces, ¿qué pasa acá? Si se fijan en este término le puedo sacar el 3 de factor común, así que esto me va a quedar el límite con xy tendiendo al 0, 0 de 3 por x cuadrado más y cuadrado, sobre x cuadrado más y cuadrado, más el otro término, x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, me viene quedando eso. Esto yo ya sé que es acotado. Esto tiende a 0, 0 por acotado, 0. Y acá pasa que pude simplificar esos términos y en definitiva esto termina siendo 3. Así que esto tiende a 3 más 0, 3. Este es el resultado del límite. Vieron que acá separamos, nos habían aparecido términos que no les existía el límite, pero sin embargo el límite sí existe de toda la función en general y vale 3. Entonces tienen que tener cuidado. Si yo separo los términos y aparecen expresiones a las que no les existe el límite, vuelvo a la expresión original y veo cómo trabajar. En general vamos a agrupar los términos a los que no les existe el límite porque son los que me están generando el problema, ¿sí? Entonces ahí veo de terminar de resolver por ese lado. Si yo cuando separara me hubiese quedado solamente ese término, o sea, ahí, para no tapar tanto, me hubiese quedado eso, por ejemplo, que a un término sí le existía, el otro no, lo más probable es que el límite en realidad no exista, y yo eso lo voy a tener que probar con límites restringidos, que es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Tá? Pero si tengo varios términos a los que no les existe el límite, los agrupo y hacemos como hicimos el procedimiento acá. ¿Tá? Bueno, ahora me voy a fijar en el libro a ver cuáles son los ejercicios que les podría llegar a quedar de deberes con esto. ¿tá? Cualquier duda, les pido por favor que me escriban y lo vamos viendo. Beso.